escucha? Ya. ¿Se escucha con un poco de eco? ¿No? Ya. Ok. Bueno, para empezar a conversar, vamos a hablar un poquito de anatomía para situarnos efectivamente de qué es lo que estamos hablando. Aquí hay algunas fotos, referencias anatómicas sobre el útero y los ovarios, aparato genital femenino. En general está el útero, están los ovarios, que es donde se producen todos los óvulos que pueden dar origen al embarazo, y aquí están las trompas. El cuello uterino tiene la particularidad de ser el final del útero, ¿ya? Es como un embudo que queda abajo, que afirma el útero y que está en contacto permanente con la vagina. Esto es el cuerpo del útero y a esto nosotros le llamamos cuello del útero. Está dentro de la misma estructura que es útero, pero la verdad es que son de forma de tejido son distintos. Y el cuello del útero tiene la particularidad de que está en contacto permanente con la vagina, que eso es bastante especial. Aquí vemos dónde se originan los cánceres. Ustedes ven que aquí en naranjo hay una región donde está creciendo un pequeño tumor en el fondo del útero y esto se llama cáncer de útero, así a secas. Y aquí abajo, donde está el cuello del útero, es donde crece el cáncer de cuello de útero, ¿ya? Son dos cánceres distintos que se tratan de forma distinta y que su origen también es distinto. Por eso se hace la diferencia entre las distintas porciones del útero. Un poco de generalidades sobre el cáncer de cuello. Bueno, en Chile es un problema importante en salud. Desde más o menos el año 85 que existen programas dirigidos a prevenir este cáncer. Una cosa como de demografía un poco para ver qué tanto afecta a las personas. Aquí en Chile se hace un estudio del año 2008, es el último, no se ha hecho hace tiempo. Aproximadamente mueren 2 mujeres al día por el cáncer de cuello uterino, ¿ya? Estas son cifras de nuestro país. 636 mujeres fueron en el año 2008 y se mantiene alrededor de 700 mujeres fallecidas por este cáncer al año, o sea, casi 2 al día. Ocupa el 6º lugar entre las causas de muertes en las mujeres, ¿ya? Pero es el primer cáncer que quita años de vida a las mujeres, porque es un cáncer que se genera en mujeres jóvenes. Entonces es el cáncer que más años de vida útil de una mujer quita. Ustedes ven que el cáncer, quizás el más mortal dentro de las mujeres, es el de vesícula, pero le da a señoras sobre los 70 años, que ya han vivido gran parte de su vida. Este cáncer mata a mujeres de 30 años, de 35, que tienen hijos, que están criando, que están estudiando, que están trabajando. Entonces quita muchos años de mujer. Y eso es muy productivo. La mujer joven, bueno, siempre la mujer es muy productiva. Entonces, de ese punto de vista, es complicado. ¿Y por qué se da eso tanto tan joven? ¿A qué se debe? Ahora lo vamos a explicar. No se preocupe. ¿Sí? Sí. Bueno, es el segundo cáncer más frecuente en las mujeres el día de hoy. El primero es el cáncer de mama. Y la edad media de aparición, en general se hablaba que es en los 45 años, ¿ya? Pero hoy en día eso está disminuyendo y está más cercano a los 40. Cada vez se está presentando en mujeres más jóvenes. Y es más frecuente en países en vías de desarrollo. O sea, este cáncer, aunque suene medio feo, es como de países pobres. Mientras más pobre el país, más frecuente el cáncer de cuello del útero. En promedio, en los países en vías de desarrollo en el mundo hay más de 400.000 casos al año, ¿ya? Y no es menor. Aquí vemos un pequeño mapa donde están las regiones donde se presenta con más frecuencia el cáncer. Las regiones que están más oscuras, en un naranjo, en un rojo, son donde hay más casos. Ustedes ven que Estados Unidos, Canadá, los países de Europa los países de Europa Occidental, Australia, están en colores bien claritos porque ahí son países desarrollados, hay buenos recursos, existen los programas de pesquisa y no se diagnostica cáncer. África subsahariana, todo oscurito, mucho cáncer, en Centroamérica también, principalmente Perú, Ecuador y Chile. Estamos como Brasil, o sea, no estamos tan mal como Perú, pero Argentina está mucho mejor. Pero bueno, esperamos mejorar. ¿Cuál es el origen de este cáncer? Este cáncer tiene una particularidad. Uno siempre asocia cáncer a enfermedades de la edad, ¿cierto? O a enfermedades genéticas. Pero este cáncer tiene la particularidad que es un cáncer transmitido. No es un cáncer que se genere porque sí. Su origen está en esta partícula viral que vemos aquí, que es el virus papiloma humano. ¿Han escuchado hablar de ese virus? Ya. Está muy en boga hoy en día porque Chile se está poniendo al día, digamos, con el resto del mundo y está vacunando a las niñitas para que no se infecten con este virus.
Y ese es el objetivo final de la vacunación, que no tengan el cáncer, porque este cáncer es producido por este virus. Y el virus del papiloma humano hace muchos años que existe, pero realmente se descubrió el año 2000 que tenía que ver con la génesis del cáncer. Aquí vemos, hay muchos tipos, hay más de 100. Los más conocidos son el 6, el 11, el 16 y el 18. Y ahí les voy a explicar por qué. Bueno, aquí vemos la forma en que han dibujado y que los científicos dicen que es el virus. Es un virus de DNA de doble cadena, donde existen más de 100 tipos identificados. De esos más de 100 tipos, solo 30 a 40 afectan la región genital de las personas. Porque otros virus papiloma son, por ejemplo, los que producen las verrugas en los dedos. Por eso no producen cáncer. Solo 30 o 40 tipos son los que afectan la región genital. Y de esos, hay virus que afectan con alto riesgo de cáncer y virus que afectan con bajo riesgo de cáncer. Por ejemplo, solamente hay 15 a 20 tipos de virus que pueden generar cáncer. Y esos son principalmente el virus número 16 y el virus número 18. Como yo los mostraba en la diapositiva anterior, son responsables de la mayoría de los casos de cáncer de cuello del útero en el mundo. Y después tenemos otros dos virus que son de bajo riesgo de producir cáncer, como el 6 y el 11, pero que producen otras cosas. Producen las llamadas verrugas genitales, si es que alguien lo ha escuchado hablar, o condilomas. Son lesiones producidas por este mismo virus, pero que no llegan a ser cáncer. Pero sí son bastante feas, digamos. Alteran la parte estética de los genitales de la mujer y del hombre. Como decíamos, existen muchos tipos de virus, infectan el cuerpo tanto de hombres como mujeres, pero las lesiones más complicadas se registran principalmente en los genitales. Por eso que son de transmisión sexual, ¿ya? Este virus es una enfermedad de transmisión sexual. Se transmite de hombres a mujeres, de mujeres a hombres, o bueno, más modernamente de mujer a mujer o de hombre a hombre. Ampliamente distribuido en la población, se estima que el 80% de las personas en algún momento hemos estado en contacto con el virus, los que somos sexualmente activos. Basta tener una actividad sexual para que en 80% de probabilidad uno se contagie o esté en contacto con algún virus, que no necesariamente es un virus que genere cáncer. El cuello del útero de la mujer, como yo les decía, que está directamente relacionado a la vagina, está en contacto, está al alcance de todo lo que sea transmisible por vía sexual. Por eso que este cáncer se aloja ahí, en el cuello del útero, porque es una región muy sensible. Puede dar lesiones, como decíamos, desde los condilomas, que son unas verrugas simples, son feas, pero se saca y listo, y se acaba el problema. Pero puede dar una lesión tan grande como un cáncer de cuello uterino que puede llegar a requerir grandes cirugías, quimioterapia, radioterapia y que causa la muerte. ¿Claro? ¿Y la vacuna o la vacuna que le están poniendo a las niñas sirve, o sea, va a prevenir tanto los condilomas como las verrugas como los otros? Así es. La vacuna que está comprando hoy en día el ministerio protege contra cáncer y contra verrugas. ¿Y ustedes están de acuerdo con...? Porque he escuchado que hay harto debate con el tema de la vacuna. Sí, en general estamos de acuerdo. Pero al final me voy a conversar más de las vacunas para que vamos situándonos todavía en contexto. Después podemos discutir un poquito más eso. Vale, si no, me voy a perder después con la presentación. Okay. Bien, siguiendo entonces con la infección por este virus, esta infección es un continuo. Empieza una infección leve, por ejemplo, que generalmente son desapercibidas, y tiene que pasar mucho tiempo para que las células del cuello uterino de la mujer empiecen de unas células normales, todas ordenaditas, después se infectan con el virus, el material genético del virus se mete a la célula y empieza a dejarla embarrada con las células. Las células empiezan a cambiar, empiezan a mutar, se desordenan en su forma de crecimiento hasta que pueden terminar creciendo anormalmente hasta enviar metástasis al resto del cuerpo, que todos sabemos que eso es un cáncer. Porque las células son las que empiezan a tener los daños y después empiezan a generar cada vez un tumor más grande. Pero para que esto pase tienen que pasar muchos años, por lo menos 8 o 10 años, desde la infección hasta la aparición de las lesiones. Aquí hay una tablita hecha en Chile, de estadística nuestra. Mujeres, ¿cuál es el riesgo de las mujeres después de que tienen su primera relación sexual? Y con un solo compañero sexual.
Una mujer puede decir, yo tengo una sola pareja sexual, pero esa pareja quizás cuántas parejas tuvo o cuántas está teniendo. Entonces, en realidad, siempre existe el riesgo de contagiarse. Desde 0% de infección, después de un año de la primera relación sexual, la tasa de infección llega al 20%. Después de 4 a 5 años, la tasa de infección llega al 60%. Entonces casi todos estamos en contacto con el virus. Lo que pasa es que muchos de nosotros tenemos la capacidad inmunológica para desaparecer el virus del cuerpo, ¿ya? Para sanarnos sin que el virus cause mayor infección. Pero si nos tocó la mala suerte de contagiarnos con un virus de los malos que hablamos anteriormente, puede ser que no lo podamos eliminar y que se empiece a formar un cáncer. Los hombres también pueden tener cáncer de pene producto del virus papiloma. Pero el pene es como más resistente a los virus, mucho más que el cuello uterino, que es una región muy sensible. Por eso que a las mujeres les da mucho cáncer y a los hombres muy poco. Aquí hay otra tablita donde está en verde el gráfico de las mujeres universitarias. Y aquí el riesgo desde la primera relación sexual sube un poquito más rápido, ¿no? No vamos a hacer comentarios de eso. Pero ese estudio se hizo en Chile, ¿eh? Eso es lo importante. Aquí hay una incidencia anual de la infección por el virus y del tipo de lesión que produce. Si vemos una pirámide bien grande, la que se ve aquí en casi toda la diapositiva, es la infección por virus papiloma. 300 millones de casos en el año en el mundo. Pirámide más chica, esta, verrugas genitales, 30 millones, un 10%. De todas estas pacientes, una pirámide más pequeña hace lesiones precancerosas, pero de bajo grado, o sea, de bajo riesgo de cáncer, pero igual son precancerosas. Y solo 0,5 millones, o sea, muy poco porcentaje, llega a ser un cáncer. De todos los que nos infectamos con el virus, vamos a caer todo en el mismo saco, digamos, muy poquitos llegan a ser un cáncer. Aquí hay una foto de las verrugas genitales. Foto dibujada así para no ser tan terrible, porque hay fotos muy feas. Son pequeñas verruguitas que salen alrededor de los genitales, ya sea en la mujer en la parte de afuera de la vagina como en la parte interna, y en el hombre en la piel del pene o más frecuentemente aquí, en el borde del glande. O sea, si ustedes ven una pareja sexual con una verruguita por aquí, ojo, ¿ya? O por acá, hay que poner el ojo. Sí, no es malo revisar antes. Bueno, esto de transmisión sexual puede ser un gran problema porque uno dice que alguien aparece con una lesión, inmediatamente empiezan los cuestionamientos. Que dónde te lo pegaste, que con quién, que cuándo, que hace cuánto tiempo. Y uno no termina nunca. Lo más probable, bueno, es bastante frecuente que uno tenga el virus y que después de 5 o 6 años, por ejemplo, aparezca una lesión. Eso puede ser. Entonces eso de empezar a echar la culpa no funciona mucho, termina solamente destruyendo la relación. Lo importante que hay que hacer con estas cosas es tratarse y averiguar si es que son simples verrugas o si es que avanzó algo más como un cáncer, ¿ya? Porque la lesión puede aparecer años después de la infección, entonces empezar a echar la culpa en realidad no tiene mucho. Pero si uno tiene una pareja sexual nueva y tiene la lesión, hasta ahí nomás llegamos, ¿ya? Mejor prevenir que curar. Bueno, como yo les decía, las lesiones precancerosas son de lenta progresión, ¿ya? Tienen que pasar varios años para desarrollar un cáncer y son fácilmente visibles. Entonces eso nos da una ventaja a nosotros los ginecólogos, que podemos identificar antes de que se genere un cáncer. Con un examen bien fácil, uno puede identificar la lesión precancerosa y tratarla antes de que se haga un cáncer. Las lesiones precancerosas basta con quemarlas, con sacar un pedacito, una pequeña extracción, una biopsia y se sana. En cambio, si ya llegamos a un cáncer, hay que sacar útero, ovario, vejiga, trompas, todas las cosas y además terminar en radioterapia y quimioterapia, ¿ya? Entonces, la ventaja de pesquisarlo precozmente es mucha y evitamos la mortalidad. Y para eso uno debería hacer su examen ginecológico anual, digamos, una visita al año con la matrona, con el ginecólogo, para que a uno la revise, la miren y vean si el cuello se ve sano o se ve enfermo. Es fácilmente visible el cuello uterino cuando uno le hacen la especuloscopía, que es cuando ponen ese fierrito como para mirar. Molesta un poco, pero fácilmente las lesiones son visibles cuando están. Y además, para pesquisar las lesiones que no son visibles, que son microscópicas, se topa el famoso examen de Papa Nicolau, el PAP. Y el PAP
ni siquiera hay que hacérselo todos los años. Puede ser cada 3 años cuando está normal, porque sabemos que las lesiones demoran mucho tiempo en aparecer. Entonces, si uno está haciéndose un PAP cada 3 años, va a encontrar la lesión antes de que sea un cáncer. No así si es que se hace uno cada 10 años. ¿Cierto? ¿Me van siguiendo ese hilo? Perfecto. Bueno, el cáncer de cuello uterino, que mata a 2 mujeres al día en nuestro país, es 90% prevenible. ¿Ya? O sea, alguien aquí está haciendo mal la pega. O alguien no se quiere controlar, o alguien está controlando mal. Pero no podemos permitir que se mueran 2 mujeres al día por algo que es 90% prevenible, ¿cierto? Bien, aquí está el famoso examen del PAP, que tanto miedo genera. ¿Qué es lo que molesta del examen? Es el espéculo, el aparatito de fierro, de plástico, que tiene que introducirse en la vagina, abrirse un poco, para poder mirar el lugar donde está el cuello uterino. Ahí, bueno, depende de hartos factores, pero generalmente no debería ser un examen doloroso, debería solo ser un examen un poco molesto, ¿ya? Si es que se hace bien. Luego, con una paletita y con un cepillo, uno toma una muestra del cuello uterino. Y esa muestra se va a un vidrio que después un especialista lo mira al microscopio. Y ahí puede decir si las células están sanas o están enfermas. Y qué nivel de enfermedad tienen. Pero bueno, como decíamos que este cáncer es 90% prevenible, tenemos varias opciones de prevención. La primera, la abstinencia sexual. Chuta, difícil, pues las monjas nomás, si es que. Así que no la tomamos en cuenta. Así que vamos a las segundas opciones. Lamentablemente, el preservativo que funciona para prevenir el SIDA, para prevenir otras infecciones de transmisión sexual, no funciona con el virus papiloma. Porque el virus es muy chiquitito, puede pasar a través del preservativo. Y además que las verrugas pueden salir en la piel cercana al genital. Y esa parte no se protege con el preservativo. ¿Ya? Así que el preservativo justo en este caso no funciona, como sí funciona en otros casos. Y bueno, prevención, quizás antes en Chile y hace 10 años en el mundo no podíamos prevenir la infección por el virus, así que preveníamos la aparición del cáncer buscando lesiones precancerosas con el famoso PAP. ¿Ya? El PAP, sin falta, cada 3 años en toda mujer, previene la aparición, o sea, identifica precozmente las lesiones para no llegar al cáncer. ¿Ok? Pero ahora existe la vacuna. La vacuna evita la infección por el virus, lo que evita la génesis de todo esto. O sea, es una prevención mucho mayor y mucho más importante. Existen en el mundo 2 vacunas, ¿ya? La vacuna Cervarix y la vacuna Gardasil. Aquí están las 2 con sus respectivas cajitas. Las 2 son de laboratorios muy conocidos a nivel mundial, con excelentes estándares de calidad, y así se reflejan en el precio. Ustedes ven que Gardasil es una vacuna tetravalente, o sea, sirve para 4 virus, para 2 virus que producen cáncer, 16 y 18, y 2 virus que producen condilomas, 6 y 11. ¿Ya? 80.000 por dosis, 3 dosis lo ideal para estar protegido. ¿Ya? Cervarix sirve para 2 virus que producen cáncer solamente, no incluye a los condilomas. Cuesta 40.000 por dosis y lo ideal es usar 3 dosis. Es más barata, solamente protege contra el cáncer, pero se ha visto que Cervarix desarrolla mayor potencial inmunológico en el cuerpo. O sea, Gardasil uno se lo pone las 3 dosis y lo que te asegura el laboratorio es que por 10 a 15 años no te vas a infectar. Pero se ha visto que el Cervarix dura más tiempo, es más fuerte y de hecho bastarían 2 dosis solamente para lograr la prevención completa. Pero solo para cáncer, no se van a prevenir las verrugas. ¿Ya? Una cosa por otra. Lo importante de las vacunas es que hay que ponerla antes de que uno esté en contacto con el virus. ¿Ya? Porque si uno se contagia con el virus y después se pone la vacuna, algo puede lograr de prevención, porque a lo mejor en ese contacto sexual uno tuvo virus de bajo riesgo, no virus que desarrollen cáncer. Entonces, si se pone la vacuna, bueno, se va a prevenir de algunos virus también. Puede ser efectivo. Pero lo más efectivo es que uno se ponga la vacuna antes de tener cualquier actividad sexual. Por eso que los programas ministeriales son las niñitas de 4º básico. 4º, 5º y 6º. Porque a esa edad esperemos que ninguna tenga relaciones sexuales. ¿Ya? Hoy en día, porque eso puede cambiar, el gobierno está comprando Gardasil. ¿Ya? Y eso lo hace, bueno, lo hicieron porque es para 4 virus, entonces se supone que abarca un poquito más. Pero cualquiera de las 2 es útil. ¿Ya? Cualquiera de las 2 es útil. Lo importante es que la gente no se muera de cáncer, no que no le salgan las verrugas. ¿Ya?
Lo importante es que no se mueran de cáncer. Bueno, eso es todo con respecto a la presentación. Así que si alguien tiene dudas, preguntas, consultas, lo que sea. Pati, el micrófono, justo atrás. Eso. Según su criterio, ¿qué vacunas es mejor colocar? ¿La primera o la segunda? Sumando y restando todas las cosas, yo recomiendo en realidad a mis pacientes la segunda, porque es más barata de partida, que es súper importante, y porque generaría mayor inmunología frente a los cánceres. Si la señora o la persona tiene una verruga, fácilmente se quema o se saca. Un detalle. Entonces, por un tema costo-beneficio, yo recomiendo la segunda. Pero si alguien tiene los recursos y se quiere poner la otra, bien. La primera, la de la Gardasil se está entregando, la que afecta para 4. Es más cara, pero afecta también, o sea, proviene también las verrugas. Una consulta. Acá. ¿Sí? Hola, mi nombre es Minoska. Buenos días. Quiero saber desde qué edad van a comenzar a aplicar van a comenzar a aplicar las vacunas para las niñas. Bueno, las vacunas ya se empezaron a aplicar, ¿ya? Se aplicaron el año pasado. Pero esto a través del gobierno. Sí, programa de inmunizaciones del gobierno del Estado de Chile. Porque los niños. disculpe, yo soy estudiante universitaria, entonces me llama la atención que no haya escuchado ninguna campaña que impacte en realidad para... Lo que pasa es que las vacunaciones generalmente no se publicitan. Las vacunaciones son obligatorias y todos los niños que están en el sistema público, ya sean colegios y todo eso, están obligados a vacunarse a no ser que aparezca el papá o la mamá a ponerse al frente. Esta vez hicieron autorización porque se creó una polémica en torno a esta vacuna. Se creó una polémica, para responder a tu pregunta, se está poniendo en cuarto básico y en quinto. Y en sexto este año hasta que como que se equipare con las chicas que no recibieron el año pasado. Eso las protegería por 10 años aproximadamente. Eso es lo que garantiza el laboratorio por 10 a 15 años, pero lo que es real efectivamente es más, ¿ya? Se ha visto que es más tiempo y cuando pasa esos 10 a 15 años se recomienda una dosis extra para reforzar por 15 años más. ¿Ya? Ya, ok. Polémicas de la vacuna. Una, que muchos papás dicen que como a mi hija le van a poner la vacuna, se va a poner suelta y va a creer que puede tener actividad sexual y no se va a enfermar, entonces más razones para tener actividad sexual. No, es un tema de la casa. Es un tema de la casa, no tiene nada que ver. Le están mirando el lado más extraño a un regalo o a una cosa, digamos, que es muy buena. Y la otra polémica es que hubo alergias a la vacuna cuando se empezó a poner por primera vez, ¿ya? Pero la alergia no era a la vacuna propiamente tal, sino que era la solución en la que se diluyó la vacuna. Y el laboratorio la cambió y se pasaron las alergias. Creo que se murió un niñito, eso fue el problema, ¿ya? Por una alergia sistémica al medio en el que iba disuelta la vacuna. Eso se cambió, se sacó la proteína de huevo, que generalmente es lo que pasa, que hay gente que es alérgica al huevo, le pone una vacuna, sea cual sea, y se puede morir de eso, ¿ya? Pero eso se arregló y si a alguien le da alergia a la vacuna, bueno, es como cualquier medicamento, mala suerte nomás. Doctor, una pregunta, buenos días y muy bonita la Buenos charla días. porque es importante Gracias. saber y tener conocimiento de lo que pasa como mujer. Mi pregunta es la siguiente. Yo fui operada del útero, me sacaron el útero, pero yo quedé siempre con la duda de que tengo que hacerme el PAP. La otra pregunta, me gustaría que me muestres los ovarios, o sea, como que me sacan de ahí porque me dejaron los ovarios, yo me da Perfecto. miedo de repente ¿Sí? porque no sé qué me hicieron. Cuando uno le sacan el útero, dependiendo de la causa o de la... ¿qué pasó? O de la enfermedad que tenga, la cirugía puede ser solo útero completo, digamos, dejando la trompa y los ovarios en el cuerpo, porque los ovarios sirven para producir hormonas. Entonces, si a uno le sacan los ovarios a los 30 años, se queda sin hormonas y en realidad su vida se vuelve difícil. Es como que le llega la menopausia a los 30 y eso no es muy natural. Entonces, cualquier cirugía antes de la menopausia, generalmente se dejan los ovarios para que sigan produciendo hormonas, ¿ya? Se saca el útero completo. Todo esto, con cuello uterino. Muy pocos casos, se saca solo esta parte y se deja el cuello uterino puesto, ¿ya? Dependiendo del tipo de cirugía que haya tenido usted y de la causa, es la necesidad del PAP. Si el cuello uterino está todavía, si le hicieron una histerectomía subtotal, hay que tomarse el PAP.
Si el cuello uterino no está, le hicieron una esterectomía total, no tiene que tomarse el PAP porque ya no tiene el lugar que se va a enfermar. Una salvedad, si a alguien le sacaron el útero porque estaba con una enfermedad por virus papiloma, por un precáncer, esa persona sí se tiene que tomar el PAP, aunque ya no tenga el órgano, se lo toma del fondo de la vagina, de lo que quedó, porque no vaya a ser la mala suerte que se haya pasado una célula de cáncer y nadie se haya dado cuenta. ¿Ya? Entonces, si a uno lo operaron, le sacaron el útero por sospecha de cáncer, el PAP se lo tiene que seguir tomando de la vagina, del fondo. Aunque ya no esté el cuello del útero, sino que solo vagina, igual hay que tomarse el PAP. Si a alguien le sacaron el útero por cualquier otra enfermedad, no tiene que tomarse el PAP nunca más. Lo que pasa es que si ustedes van a la matrona del consultorio, ahí existe un programa de toma de PAP y ellos tienen que llegar a un número de toma de PAPs. Entonces, aunque no tengan útero, le van a tomar igual el PAP. Claro, porque a mí me operaron, de los miomas, entonces como me producía mucha hemorragia, entonces igual como que me queda ese miedo a mí. Claro, si lo operaron por miomas y le sacaron el útero completo, que es lo más habitual, no tiene que hacerse el PAP estrictamente. Pero si va al consultorio, la matrona le va a decir, hagamos el PAP igual porque es un numerito más y hay que completar estadística y todo eso. ¿Ya? Ya, muchas gracias. ¿Quién quiere hacer más preguntas, chiquitita? Buenos días, doctor. Buenos días. Bueno, yo tengo una nieta de 6 y una hija todavía de 14. Y a la otra son mujeres ya, así que... Pero a mí me llama la atención, ¿qué pasa, por ejemplo, ya mi hija de 14 o 15, suponiendo que no haya tenido relaciones sexuales, porque eso uno nunca sabe, ¿hay posibilidad de colocar la vacuna? ¿Igual? Sí, en el sistema público no, porque ya se pasó la fecha. ¿Ya? A eso voy, o sea, hay un límite de... Sí, ya, es solo ya. las chicas que están en ese año en el curso, en el cuarto, quinto o en el sexto de este año. ¿Ya? Eso también, o sea, bajo ese contexto, entonces, si hay una niña, por ejemplo, una joven que no ha tenido relaciones sexuales, porque puede ser, ¿no es cierto? También podría hacerlo, pero en la salud privada. Claro, de forma particular uno podría comprar la vacuna. Perfecto, ¿Ya? ya. Con esos precios que yo les puse ahí, esos son los precios al día de ayer en la Clínica Alemana de Valdivia. Vacuna puesta. Usted va para allá y dice, quiero Cervarix, 40.000 pesos, puesta. Perfecto. Vuelva en un mes para la otra dosis. Me lleva la... Gracias. Tienes con micrófono. ¿El PAP detectaría cualquier cáncer a nivel de cualquier parte del útero? No, el PAP solo detecta los cánceres del cuello del útero. ¿Ya? Usted dijo que la vacuna más o menos el efecto dura 10 años. 10 a 15 años, aparentemente dura más. Ese año se da porque la vacuna hace 15 años, hace 18 años no existía. Entonces nadie puede decir que dura 20 años si la vacuna lleva 15. ¿Ya? Esa es la que pone el gobierno, ¿verdad? Las dos. Ya. Las dos tienen la misma cantidad de años. Entonces, mientras va pasando el tiempo, se van dando cuenta que la gente sigue inmune al virus. ¿Ya? Antes decían protección por 5 años, porque habían 5 años de estudio. Cuando llegamos a 10 años del uso de la vacuna, dijeron 10 años de protección. Y ahora van en 15 y están diciendo que la vacuna dura los 15 años. Quizás va a durar 20, quién sabe. Y, No, las 3 dosis completas. Una sola dosis no sirve, mínimo 2. El gobierno garantiza 2 dosis. ¿Ya? Sí. La tercera... cuéntale eso. Según Cervarix, el laboratorio que hace Cervarix, según ellos con 2 bastaría para quedar casi de por vida protegido. ¿Ya? Pero siguen recomendando 3. La tercera dosis queda en cada uno. O sea, la probabilidad de que sigan inmunes por 10 años es alta con 2 dosis. Entonces, quizás es recomendable que en 5 o en 10 años más se pongan esa tercera. Pero, entonces, quizás, pero, a ver, es con un año de diferencia entre Con uno un año de y diferencia, ¿sí? el otro. Ya. Supongamos, mi hija tiene 12 años y le pusieron, no, pues a los 14 años le pusieron ya las 3 dosis. ¿Es recomendable que yo cuando ella tenga 24 años ella se ponga... Es recomendable que cuando tenga 24 años consulte un ginecólogo para que sepa cómo va el nivel de la vacuna, porque esto va evolucionando con el tiempo, y sepa si es que se tiene que poner otra o no. Ok. ¿Ya? El gobierno pone 1 dosis al año. Ese no es el plan habitual de la vacuna. Si ustedes van a la clínica, las van a citar en 3 meses, después en 6 meses y así. Ese es el plan que dice el laboratorio. El plan que hizo el gobierno es un plan alternativo que reduce bastante los costos, que es más aplicable,
pero que aún así sigue logrando inmunidad, no tan alta como la vacunación habitual, pero sí una buena inmunidad, ¿ya? No está aplicado de forma perfecta porque aparentemente la plata no dio o la organización no dio, pero se aplica de alguna forma que sigue siendo útil. Doctor, usted dijo que uno también se podía colocar la vacuna ¿Sí? en este tiempo. Resulta de que yo llevé a mi hija, como ella ya había tenido relaciones sexuales, la matrona me dijo de que no le podía colocar la vacuna, porque ya no era efectiva. La vacuna sigue siendo efectiva, pero en menor cantidad, ¿ya? Es menos efectiva porque existe la posibilidad que su hija ya tenga el Ya virus. está infectada. Y puede ser que ella solita se limpie del virus, ¿ya? Eso uno no lo sabe. ¿Es efectiva la vacuna? Sí, puede ser efectiva. ¿Cuánto de eso uno lo sabe? No lo va a saber nunca. Si tiene la plata para hacerlo, tampoco sería malo, digamos, ¿ya? Porque en algo le va a ayudar. Lo que pasa es que no se puede prohibir una vacuna. Si una vacuna puede servir para todos, ustedes se pueden poner la vacuna también. Pero qué tan efectiva va a ser, eso es lo que está en duda. Y eso no lo sabe nadie después de que uno, porque nadie se hace el examen para ver qué tipo de virus tiene. De hecho, el examen para saber qué tipos de virus tiene cada uno es más caro que la vacuna, entonces no vale la pena hacerlo. Doctor, buenos días. Buenos días. La consulta. Nosotras todas somos mujeres adultas. Yo creo que todas hemos tenido una vida sexual, digamos. La vacuna, ¿es posible ponérsela ahora, en esta etapa de nuestra vida? ¿Y qué exámenes previos habría que hacer? ¿Hacerse un chequeo, por ejemplo, para determinar que uno está sana? Claro, tener un PAP normal, eso es lo primero, ¿ya? ¿Ya? Si alguien ya está con una infección activa y está en tratamiento por un problema del cuello uterino, definitivamente la vacuna no le va a servir de nada. Si siempre ha tenido los PAP normales, como le decía a su colega, puede ser que la vacuna sea algo de efectiva para prevenir una posible infección por otro virus. Acuérdense que esto es transmisión sexual. Si usted está casado o convive y tiene su pareja estable y su pareja no tiene otras parejas, ustedes ya se conocen sus virus de cada uno, digamos, ya han estado en contacto y si pasó el tiempo nadie se enfermó de eso y si siguen así no se van a enfermar. Si hay un cambio de pareja, ahí quizás podría ser un poquito más beneficiosa la vacuna. Lo que pasa es que es tan cara que uno no la puede recomendar a una mujer que ya ha tenido actividad sexual. Yo no le puedo decir gaste 200.000 pesos para algo que quizás le va a ayudar. Por eso que generalmente se dice que no. Pero existe la probabilidad de que en algo ayude, de que previena, porque uno aún no se ha contagiado con ese virus. Todo depende de la cantidad de actividad sexual, de las parejas sexuales. Si uno ha tenido muchas parejas sexuales, probablemente la vacuna no sirva de nada. Si ha tenido pocas o una y después va a tener otras parejas, ahí puede que sirva. Ya. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Usted dice que el papiloma humano es para ambos sexos. Sí. No hay una diferencia. Entonces quiere decir también que los niñitos podrían hacer colocarse la vacuna. Claro. Los varones. O sea, también debería ser para el género masculino. Es un tema de costos. Si uno tuviera plata para repartir vacunas a todos, también podríamos vacunar a los niñitos y así no contagiarían los hombres. Ya, pero el gobierno no lo planteó así. No lo planteó así. El gobierno planteó prevenir cáncer. ¿Y quién se muere de cáncer? Las mujeres, así que se vacunan las mujeres. Pero eso no impide que, por ejemplo, una mamá lleve a su niñito a los... Efectivamente no lo impide. No lo impide para nada. Ya. Puede vacunarlo, pero ojo que la vacuna es con receta médica. Entonces tiene que conseguir un médico que le dé la receta. Y hay algunos médicos quizás que le van a decir que no, que los hombres no se pueden vacunar, quizás por falta de conocimiento, de información. De hecho, hoy en día los laboratorios que están haciendo la vacuna la están probando en hombres. Los estudios están avanzando en hombres. Porque a largo plazo, a nivel poblacional grande, sería más efectivo quizás vacunar a los hombres que las mujeres. Porque serían los más contagiantes. Pero son opiniones sesgadas a lo mejor. ¿No? Ya, y lo otro, y no se pueden... Esa vacuna no se puede, las dos... A ver, hay una vacuna que dura 10 años y hay otra que se ha detectado que es casi de por vida. No se pueden hacer las dos vacunas, digamos. ¿Poner las dos vacunas? Sí. También se podría, pero es costo, como un poco contraproducente, claro, ponerse dos cosas iguales y gastar el doble. Las vacunas siguen investigándose todos los días, porque como les decía, llevan 15 años nomás puestas. Las personas que se han puesto hace más años llevan 15 años. Entonces puede ser que de aquí a 5 o 10 años más se sepa que las dos tipos de vacuna dan inmunidad de por vida, ¿ya? Eso todavía no está zanjado, no está claro. Doctor Figueroa,
Con respecto a la pregunta que hizo don Ricardo, recuerdo muy bien y quiero que nos haga un poquito de historia. Cuando tuvimos al profesor Surhausen, que es el Premio Nobel de Medicina 2008, que vino en el 2011, planteó la vacunación de varones. Usted que tuvo oportunidad de conversar mucho con él, fue el traductor. ¿Nos podría contar un poquito qué opina él? Porque él fue uno de los que descubrió la relación entre el virus papiloma humano y el cáncer de cuello. Bueno, ¿Me podría contar un poquito? Claro, se me había olvidado ese detalle. Nosotros tuvimos la suerte como facultad y como instituto de invitar a este profesor, un alemán, médico alemán, especialista en virus, que fue la persona que descubrió que el virus papiloma produce el cáncer de cuello uterino. O sea, no es menor. Un caballero ya de 87 años, ganó el premio Nobel el año 2008 y estuvo acá el año 2011, vino con su señora, que también es investigadora top de estas cosas, y vinieron a dar unas charlas muy interesantes. Dieron charlas en el aula magna y charlas más privadas para el equipo más de salud. Y él, claro, dentro de su presentación propuso lo que les conté yo, que aparentemente sería mucho más efectivo a largo plazo y en población general vacunar a los hombres, porque los hombres contagian más que las mujeres. Si así es la vida nomás. Pero bueno, lo que se busca hoy en día es vacunar a las personas con riesgo. Las mujeres son las que se mueren de esto, las mujeres tienen que recibir la vacuna mientras el recurso no sea universal. ¿Ya? Bueno, y otras cosas que habló el profesor en esa época, él dijo que estaba a punto de descubrir otros virus que causaban otros cánceres. Y dentro de esos, el cáncer de estómago, que podía tener alta posibilidad de ser causado por virus, y esos virus venían en la carne cruda. Y dijo que había que comer carne cocida. Eso dijo su presentación. Y después nosotros lo invitamos a un cóctel donde lo que más había eran crudos. Y cuando le ofrecimos, él dijo, bueno, de algo hay que morirse, así que se los comió nomás. Claro, las cosas quemadas también influyen como radicales libres para generar cáncer. Y aparentemente los virus en la carne cruda también. Pero es tan rica, ¿por qué le vamos a hacer? Hay que hacerse los exámenes para pesquisar antes los cánceres, ¿no? Bien, ¿alguna otra consulta? Bueno, en realidad el tema del aumento de la acidez en el organismo también es un punto, digamos, a favor para el aumento del cáncer. ¿Cómo? He leído, digamos... buenos días. Es que he leído, a mí me gusta el tema y he leído que cuando el organismo aumenta su acidez también tiene más probabilidades de adquirir algún cáncer. ¿Es tan así? Lo que pasa es que el cuerpo, en diferentes partes hay distintos grados de acidez, como por así decirlo. El estómago es un lugar de por sí ácido, tiene ácidos gástricos que sirven para deshacer la comida. La vagina, por ejemplo, es un lugar ácido también. Cuando hay mucho ácido en el estómago se generan las úlceras. Y las úlceras maltratadas y que están permanentes pueden llevar a un cáncer después. Entonces por ese lado sería cierto. La vagina, mientras más ácida esté, más sana está y menos se infecta de cosas. Entonces es relativo, dependiendo del lugar del cuerpo. Sí, porque por el tema, o sea, recomiendan comer alimentos más alcalinos para disminuir la acidez del organismo. Porque, como menciona usted, dentro, digamos, de las enfermedades del auge también están las preventivas del cáncer de estómago y también un virus que hay que se llama... Ay, se me olvidó el nombre ahora. Helicobacter, una bacteria. Helicobacter pylori, que es uno, digamos, que genera sobre todo cuando hay úlceras, claro. Puede provocar cáncer. Exacto. Entonces también viene relacionado el tema de la acidez y del aumento de acidez. Si bien es cierto, nuestro organismo necesita acidez para triturar y diluir todo lo que comemos, pero cuando aumenta esa acidez es lo que provoca, digamos, también más posibilidades que uno adquiera el cáncer. Así es, sí. Usted tenía una pregunta también. La verdad es que no hay una edad recomendable, ya no es un tema de edad, es un tema de riesgo. Y el riesgo depende de la cantidad de parejas sexuales de cada uno. Si yo tengo una niñita de 15 años que tuvo una sola pareja sexual, tuvo un encuentro con un pololo y ese pololo nunca había estado con otra mujer, probablemente ninguno de ellos se ha contagiado con el virus, entonces todavía serviría ponerle la vacuna.
una mujer que se casó a los 18, que tuvo un solo marido, una sola pareja toda su vida y que su pareja le fue fiel, aunque eso uno nunca lo sabe bien, y después se va a dedicar a tener más parejas, a lo mejor ahí podría ser útil el virus. Exacto, pero claro, o varias nuevas parejas, ahí sería recomendable el virus, por ejemplo, en la vacuna. Pero en general uno no la recomienda más allá de la adolescencia, porque como vimos en los gráficos, el 60% de las personas ya han estado en contacto con muchos virus. ¿Esa vacuna es la que hicieron en Europa, no es cierto? Bueno, todos estos laboratorios son empresas europeas transnacionales de Estados Unidos y de Europa, ¿no? Son... Lo que pasa es que ese fue... La llevaron a España y ha aumentado el 2% de las enfermedades mentales. Entonces, no sé ahora si es recomendable. Sí. Nosotros le damos las obras a los europeos, las obras a América, entonces no sé qué estudios tienen en Chile con respecto a la, ¿cómo se llama? A la fiabilidad de la vacuna. Bueno, siempre en la medicina hay gente que pone en duda todo, digamos, ¿ya? Y que se las arreglan para poner en duda algunas cosas por teorías especiales o cosas que piensan. Y la verdad es que, como yo le dije hace un rato, lo que pasó al principio con la vacuna es que dio alergia en algunos casos, alergias, ¿ya? Y eso se cambió el tipo de vacuna y después eso desapareció. Hay asociaciones de vacunas con enfermedades mentales que han hecho algunas personas y que se han difundido mucho en los medios, porque como ustedes saben, lo que llama la atención vende, pero las asociaciones no son 100% causales. O sea, si usted sale a comerse un helado y por ir comiendo el helado la atropellan y se muere, no es que el helado le cause la muerte, ¿cierto? Es lo mismo. Aquí le pusieron vacunas a gente que tenía muchas enfermedades, después apareció una enfermedad mental y le empezaron a echar la culpa a la vacuna, siendo que no es así, ¿ya? Si usted me pregunta mi opinión como médico que ha estudiado el tema, yo le digo que no es así y que la vacuna es 99% segura porque nos falta la persona que es alérgica al compuesto de la vacuna. Pero eso es como cualquiera que es alérgica al polen, a la amoxicilina, al antibiótico, a cualquier cosa, ¿ya? Del punto de vista mental es sana y es 100% recomendable, ¿ya? Esos estudios son malas publicidades, son cosas que hace alguien para quizás que gane el otro laboratorio y no este, y esos detalles. Ninguno. ¿Síntomas por vacunarse? Sí. Como la vacuna, como cualquier otra vacuna, un poco de dolor en el brazo, hay gente que se decae un poquito en la tarde, que le sube un poquito la temperatura y sería todo. ¿Ya? Es una vacuna poco alérgica, que poco reacciona. Si uno se pone la vacuna en la gripe, no sé quién se la ha puesto acá, el brazo duele, a veces da fiebre, uno se siente pésimo. Sí, a mi hija le colocaron esta vacuna y tuvo unos síntomas muy extraños. ¿Sí? ¿Cómo qué? ¿Son síntomas de las vacunas en general? Ya. Le dolía mucho la cabeza. Y sí. Claro, y el decaimiento normal. Eso. Generalmente puede ser... A ver, cuando... ¿Ya? Sí, puede ser una reacción como que todo el cuerpo se siente un poquito mal, pero eso no dura más de 24 horas. ¿Ya? Es rápido y se pasa solo. Sí, puede ser eso a causa de la vacuna, pero esta es de las vacunas más suavecitas que hay. Y nada más, ¿sí? Un poquito de reposo y listo. Sí. Como todas las vacunas en realidad. Es que ya, con las otras vacunas, no le pasó nada. Ya. Bueno, esta vacuna es intramuscular, se pone un poquito más profundo que las otras que se ponen justo debajito de la piel. Entonces ya de por sí el pinchacito duele un poco más. Sí. ¿Sí? Si el PAP detecta o previene el cáncer al cuello del útero, ¿qué examen se podría hacer para detectar el cáncer dentro de las trompas o dentro de los otros órganos? Bueno, el mejor examen para eso es que uno tenga una consulta anual con su matrona o su ginecólogo, porque en la consulta uno hace el examen ginecológico y toca. Y al tocar uno puede diagnosticar un tumor del útero o del ovario. Otros exámenes podría ser una ecografía transvaginal. Pero igual no es muy simple estar haciéndose una ecografía todos los años transvaginal, no es muy agradable tampoco,
yo creo que basta con una ida a su médico, ginecólogo o matrona una vez al año para estar libre de toda sospecha, digamos. ¿Ya? Siempre van a estar los cánceres que pasan desapercibidos, eso es muy difícil arreglarlo. Nadie se está tomando escáner todos los años. Una buena opción es su consulta médica anual. ¿Ya? ¿Sí? Y esos exámenes C19 y esos que uno, perdón, hay unos exámenes que salen en la hojita. Sí. El C19, no me acuerdo los nombres. El 125. Claro, sí. Exacto, esos 3. Esos exámenes se llaman marcadores tumorales. Ya, yo me los hago anuales. No tienen ninguna indicación si que usted no tiene un tumor en un ovario, por ejemplo, o en otra parte del cuerpo. Porque por sí solos no previenen nada. Tienen que estar en asociación con otra cosa. Una embarazada, esos suben. Ya. Una mujer con un resfrío, por ejemplo, pueden subir. Entonces, si es que no hay otra cosa asociada que se esté estudiando, la verdad es que no estaría indicado tomarlos. No por hacérselos todo el año va a pesquisar una enfermedad. Sería muy raro que pasara eso. Gracias. No es relacionado al cáncer, pero así al ingresamiento del endometrio. Yo tengo entendido que las pastillas anticonceptivas pueden producir un engrosamiento del endometrio y además pueden producir también una infertilidad. No, las pastillas producen al revés, atrofia del endometrio en la mayoría de los casos. Cuando son mal utilizadas y están en asociación con otras enfermedades de la persona, puede ser, pero volvemos al mismo tema como yo les decía del helado. Son otras las causas que pueden producir eso en asociación a las pastillas. La pastilla por sí sola no va a producir engrosamiento del endometrio. Y la infertilidad no es una infertilidad a largo plazo, sino que la gente que usa pastillas puede demorarse un poquito más en quedar embarazada y eso nunca es superior a 6 meses. ¿Y qué diferencia hay entre el atrofiamiento y el ensanchamiento del endometrio? El ensanchamiento, de que el endometrio sea muy gordito, puede tener riesgo de cáncer. ¿Ya? Y el endometrio que no crece, que es atrófico, que se adelgaza, ese está normal nomás, no pasa nada. Bien, seguimos entonces, le damos el pase a la próxima presentación. Bueno.